a lo ancho de nuestro país, y lo tenemos en comunicación a Marcos Maestri, quien es ingeniero agrónomo y nos atiende en esta mañana. Marcos, ¿cómo te va? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo te saludamos. Buenos días, César, ¿cómo estás? Un Bien, saludo bien. grande, bueno, a todo el equipo. Bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, a ver, contanos cómo está la producción de acuicultura y qué es lo que vos producís. Bueno, la producción acuícola o piscícola, específicamente Sí, hablando en Argentina, está dando, bueno, es una actividad que recién está arrancando, diría yo. En el sur hay grandes proyectos de hace unos años, pero en los últimos años hay bastante crecimiento de todo lo que es la trucha, ujú, ahí en la represa Licurá. Hay unos proyectos grandes, hay trucheros que están hace muchos años y hay un par de proyectos muy grandes que son muy interesantes también. ujú. Y por otro lado, acá en el norte, trabajamos con especies nativas, más subtropicales, que bueno, en la delantera está el pacú, que es la Ujú. especie que nosotros también cultivamos. Y después, bueno, hay otros peces de nuestros ríos, como sábalo, boga, surubí. Claro, Hay claro. algunos que hasta incluso cultivan dorado. Ujú. Y en menor medida las especies comunes de aguas cálidas en el mundo, como la tilapia, el escarpa. Claro, claro. Pero bueno, hay un grande recorrido todavía para hacer si nos comparamos con nuestros vecinos, ya sea Chile Ujú. o Brasil. Es una actividad que bueno, tiene mucho potencial de desarrollo todavía en estos años que vienen. Claro. ¿Y esto es para consumo interno o es para exportación? Y bueno, gran medida lo que se cultiva, o la mayoría de los productores cultivan para consumo interno eh, regional ahí en la zona donde están ellos. Hay emprendimientos un poco más grandes, están Misiones y nosotros mismos que ya tenemos alcance regional, o sea, vendemos en todo lo que es el litoral, centro del país, Buenos Aires, NEA, NOA. Ujú. Nosotros hemos logrado hacer algunas exportaciones también a Estados Unidos. Y bueno, los proyectos más grandes que están ahí en el sur, sí, sí, exportan habitualmente, sí. Claro, ya voy a ir acá a los compañeros de la mesa. Digo, cuando ibas al colegio seguramente te decían alguna palabra y después desarrolle. Te digo, cultivar y desarrollar, porque cultivar, ¿de qué manera se cultiva? Porque muchos van a decir, cultivar es una planta. Ustedes le llaman cultivar es el proceso de inicio, ¿no? De la producción. Sí, técnicamente sería cría, ¿no? Claro, 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 Estamos claro. hablando de un animal. Está muy bien. Pero sí, los modelos de producción también son muy variados. Tenés modelos de producción muy extensivos donde, bueno, básicamente hay densidad alta Ujú. de peces y alta productividad por superficie, y después hay modelos un poco más extensivos donde hay, bueno, menor densidad de peces y tenés la ventaja en esos casos de que tenés menos. O sea, a medida que lo concentrás a los peces, tenés que tener mucha más atención en todos los parámetros, ¿no? Oxígeno, temperatura, alimentación, calidad de Claro, agua, no puede faltar nada. claro. Eh, y tenés modelos un poco más extensivos, que bueno, es un poco más liviano, digamos. En nuestro caso, que es bastante particular, nosotros la cría de peces la desarrollamos en estanques grandes que eran lotes de arroz. Mirá. Sucede que somos productores de arroz hace muchos años. Y bueno, el productor de arroz, por la naturaleza misma, ¿no? Ujú. de la producción de arroz, hace mucho manejo de suelo, ¿no? Claro. Nivelaciones, desagües, canales. Ujú. Entonces, en su momento cuando encaramos la piscicultura, no fue muy difícil transformar los estanques de arroz en los lotes de arroz en estanques de cría de peces. Y con la extensión original que tenían, ¿no? Estamos Claro. hablando de piletones donde se cría pacú que tienen 18, 25, 30, hasta 60 hectáreas. Upa. Y
y bueno, hacemos una cría extensiva. Una cría extensiva para piscicultura, para que se entienda, es una densidad, por ejemplo, de un pescado cada 5 metros cuadrados. Claro. Y dependiendo del sistema por cual vos optes criarlo, puedes llegar hasta 1 a 2 o inclusive como máximo 3 peces por metro cuadrado. Claro, claro, claro. Obviamente las condiciones y las necesidades que tenés vos para mantener esa densidad son otras, ¿no? Totalmente. Marco, Pero es un rango amplio que se puede optar según tu situación, tu ubicación, tu necesidad o lo que quieras hacer. Es una actividad con muchas variables. Claro. Marcos, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, con respecto al manejo, ¿no? ¿Cuál es la alimentación que tienen los peces? ¿En cuánto tiempo los sacan? ¿En cuántas rondas hacen por año? Ya sea intensivo o extensivo, ¿no? La producción. Bien, ahí hay un montón para hablar. En el caso de la especie que hacemos nosotros, que es el pacú, el animal es un omnívoro con tendencia herbívoro, y eso, bueno, por un lado es una ventaja, porque puedes hacer el balanceado, puedes hacerlo hace pila de años que venimos usando solamente componentes vegetales. Principalmente, bueno, somos productores de arroz y tenemos un sector industrial donde lo procesamos el arroz. Entonces, gran parte de los componentes del alimento balanceado es, bueno, el grano molido, partido, el asprecho, etcétera, de arroz, y también para suplementar la parte proteica puedes optar por espeler de soja, girasol, porotos, hasta hemos usado espeler de maní. Y después, bueno, si salimos al pacú tenés otras especies. Es muy demarcado el tema de los carnívoros, ¿no? Si claro, optas por una especie carnívora, bueno, ahí necesitas un alimento balanceado con componentes ya de origen animal, mucho más balanceado. Si también depende mucho de la densidad, como nosotros usamos una densidad baja, la necesidad y la complejidad del alimento no es tan crítica como si estuvieran encerrados en una jaula y fuera la única alternativa que tienen, ¿no? claro, claro, claro. La alimentación y el balanceado. Es más, en nuestros estanques tratamos de hacer coincidir, Claro. Cuando vos no estás criando peces, tenés la posibilidad de hacer un cultivo de arroz. Cuando vos cosechás ese arroz, Uh-huh. lo levantás, en el lote queda un montón de material, Claro. granos caídos, plantas que vuelven a brotar y demás. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es volver a cargar agua y poner un lote nuevo de peces Uh-huh. que también aprovechen todo lo que queda en el lote, ¿no? Total. Marco, ¿cómo? Entonces, bueno, tenés mucha plasticidad en ese caso. Claro. Y en cuanto a los tiempos que me comentás vos, bueno, ahí en ese caso se nota mucho. El pacú todavía es una especie un poco salvaje todavía, por decirlo así. No está la genética todavía es muy silvestre, por decirlo así. Claro. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, el ciclo es un poquito largo. Está en un periodo de cría cuando es chiquito me refiero, en unas piletas que son como de guardería, Uh-huh. unos 6 meses, y después a eso se lo lleva a estanques de engorde, que puede estar ahí más o menos un año. Claro, claro. Mm. Marcos, acá Cristian Mira con la última pregunta para poder seguir con el programa. Acá te pregunta Cristian. Marcos, ¿cómo estás? La mayoría del consumo de carnes en la Argentina, como sabemos, es carne vacuna, está creciendo el pollo, el cerdo. ¿Qué falta para que haya un mayor consumo de pescado? Cristi, ¿qué tal? Y mira, hay una tendencia hacia nosotros, a medida que pasan los años, vemos, hay un consumo promedio de carne de pescado por persona por año de aproximadamente
creo que eran 6 kilos. Y nosotros estamos en el mercado desde el 2010. Notamos que hay una inercia, así como que viene solo en inercia de incluir más proteínas, de buscar opciones Alpacud, por las características de las grasas y el tipo de proteína que tiene. Se lo considera una opción más saludable. Notamos cada vez que hay más variedad de productos de pescado, y no solamente pescados de mar, sino pescados de río también en el mercado. Y nada, para mí que viene solo del lado de la oferta. A medida que haya más productores y más opciones y gente que innove y produzca más, Claro. la gente lo va a consumir, porque yo lo veo como que viene con una inercia sola. Ujú. Sí, como todo sucede, Marcos, cuanto más oferta, porque en algunos aspectos mucha gente dice, bueno, el costo, a lo mejor cuando uno lo compara con las carnes, a lo mejor le puede llegar a ser, entre comillas, un poco más costoso y a lo mejor no puede acceder, o por la propia cultura, pero me parece a mayor oferta seguramente hay una mayor demanda. Marcos, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, seguiremos muy de cerca y seguramente a lo largo del año que viene profundizamos un poco más, sobre todo para la difusión del consumo y conocer desde otros aspectos. Un abrazo grande y muchas felicidades. Igualmente. Chau, muchas gracias. Y bueno, saludos a todos los actores del sector acuícola. Gracias. Marcos Maestri, quien es ingeniero agrónomo y conociendo un poquito más de la piscicultura aquí o acuicultura desde ese lugar en la producción en nuestro país. 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a la última pausa y ya volvemos. Aire de campo. César Tapia